Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntamelo Todo? Bienvenidos nuevamente por aquí a este su podcast donde hablamos las cosas sin pelos en la lengua, como son, y aquí hablamos de todo un poco. Hoy me acompaña una invitada muy especial. Eso yo siempre digo, de que mis invitados todos son especiales, pero aquí tenemos un nexo así casi que de familia. Exacto. Literal, nos conocemos hace más de 30 años, no vamos a tirar cédulas aquí. Pero bueno, Ana Melisa Martucci es, como digo, pues casi prima hermana, etcétera, pues de la vida. Y aparte, hoy nos acompaña con un tema muy importante porque a diario pues tengo dudas de pacientes, miedos. Ana Melisa, además de ser mamá de dos hermosos chicos, es teacher, es la directora de Groupie Kids, así que no solamente ve bebés o niños, ve a todas esas mamás que llegan a donde ella pues a veces comentando en los grupos, con miedos y demás. Y hoy vamos como a hablar de todos esos temores, desde que qué edad es la mejor, entre comillas, para embarazarte, qué pasa con los temas de fertilidad, qué pasa pues cuando logras embarazarte y luego ese niño se lo tienes que entregar a alguien más para que te lo cuide, el tema de la lactancia, el trabajo, de todo. Aquí vamos a hablar de todo un poco. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Ay, Vamos a pasarla bien, vamos a entretenernos con miles de dudas que tienen las mamás. exacto, eso es importante. Y bueno, una de las cosas que, pues a mí, digamos, yo llevo a las pacientes un control ginecológico anualmente. Justamente hoy me pasaba con una paciente, ella llegó, era nueva, a hacerse su chequeo normal, era la primera vez que yo la veía. 36 años, sin ningún tema. Y bueno, íbamos como al wrap ya de la consulta, te tomé tu PAP, te hizo tu ultrasonido. Pero algo que de repente nosotros, por lo menos yo le dije, te voy a hacer una pregunta indiscreta, pero no indiscreta. ¿Cómo estás con tema de bebés? O sea, no porque otra paciente me decía, es que, pero es que yo siento que mi ginecólogo anterior nada más quería que yo me embarazara y yo no quiero tener bebés. Fine, tú no quieres tener bebés, Sí. ese no es tu tema. Pero cuando le pregunté a la paciente me dice, es que, bueno, no sé. Entonces ese es el tema. Esa persona que no sabe las opciones que tiene para cuando llegue ese momento. ¿Qué te cuentan las mamás de estos journeys para decidir cómo decidieron? ¿Cómo te diste cuenta tú que ya voy a ser mamá o fue algo como que no? Digo, yo creo, en mi opinión personal, que nunca es un momento perfecto para tener un bebé. O sea, nunca estás listo. Si tú te Exacto. pones a planear cuándo vas a tener tu primer hijo, o sea, nunca es el momento perfecto. El momento perfecto es el momento en el que llega y bueno, te tienes que organizar y todo cambia y ahí va fluyendo. Pero sí pasa mucho que la gente se preocupa, oye, si tengo cierta edad, estoy más viejo para entrar y tener un bebé, o qué va a pasar con mi hijo, con los niños que están a su alrededor, las mamás van a tener cierta edad y yo voy a tener otra, Exacto. mamás que tienen más edad que otra, que creo que para mí es mamás que tienen más experiencia que otra, pues que tienen menos miedos, o algunas tienen más miedos. Exacto, eso es verdad. Todo depende de cuándo llega el momento de decidir, este es mi Exacto. momento, estoy embarazada, tengo un bebé y qué Exacto. hacer, ¿no? Sí, y es que médicamente siempre nos preguntan como que, ¿cuándo es el mejor momento? Médicamente hablando, digo, si yo le tengo que decir a una paciente que el mejor tiempo fértil es alrededor de los 25, no sé qué, sí, pero esa no es la realidad actual. La realidad actual es que la paciente o las mujeres, pues, o sea, por temas laborales, por como dices, metas y demás, o sea, nunca hay un momento de que estoy completamente y ya este es el momento y ya estoy preparada. Nadie nunca está preparado. Obviamente, y es algo que también le digo a las pacientes, como mujeres estamos en un reloj contra el tiempo, no para estresar a nadie ni obligar a nadie a tomar decisiones apresuradas, pero a diferencia, nosotros sí vamos perdiendo año tras año, menstruación tras menstruación, nuestros huevitos, ¿no? Entonces, antes se decía mucho es que los 35 mínimo ya te achurraste, se te acabó la vida y murió, pero realmente no es así, ya sabemos que más adelante todavía, o sea, este tema de que ya no puedes tener bebés no es tan cierto. Ya se ha visto que todavía 38 hasta los 40 ya de ahí en adelante, pues obviamente la cosa usualmente pues se vuelve un poco más difícil. El tema es que las pacientes a veces no saben las alternativas que tienen. Entonces, como experiencia tuya, que nos cuentes de repente un poquito qué ves diariamente en ese tema, o sea, se habla entre las mamás de prepararse para o de qué Yo veo que hacer. el tema que más hablan las mamás, o sea, las mamás cuando se juntan a hablar sobre bebés y esto, primero es ginecólogo, ¿quién me recomiendas? ¿Quién me va a hacer un parto que sea más respetuoso? ¿O quién me va a enseñar sobre lactancia? O
eso es como que lo que busca la mamá. La mamá mucho busca eso y un ginecólogo que te lleve como que te aconseje mucho, que te dé mucha información, que es lo que no tienen, o sea, sí, tienes ChatGPT, tienes Google, tienes todo, Claro. pero no es lo mismo que un doctor que te dé la paz, porque yo puedo buscar lo que sea en Google, pero después de que, ok, pero esto es verdad, Gretel, o sea, Sí. ¿va a morir o no va a morir? O sea, quiero saber lo real. Exacto. No, y el tema es, aparte de eso, pues, de siempre encontrar a alguien que te sientas en confianza. O sea, porque, bueno, yo soy de las que habla hasta por los codos y ya digo, por algo tengo el podcast. Pero digo, tienes que confiar en la persona en la que estás. O sea, hay gente que dice que, ay, mi doctor es medio gruñón, pero yo lo amo. Listo, esa es tu personalidad, te llevas bien con esa persona. Pero confiar, ¿por qué? Porque muchas veces buscar en estas aplicaciones y tal. Sí, a veces encuentras información, a veces encuentras información que no es tan cierta. ChatGPT es una buena herramienta cuando uno sabe cómo buscar, cuando uno Ok, sabe qué preguntar y cómo preguntarlo. Yo eché un cuento, no sé, creo que lo comenté aquí, que una vez una paciente le mandé un medicamento y ella lo buscó y en otro país ese medicamento, el nombre comercial era para otra cosa y ella se asustó. Entonces, no siempre es como lo mejor. En Google o TikTok cualquiera puede publicar, entonces la información realmente pues a veces no viene de la mejor, tú sabes, de las fuentes bibliográficas más certeras, ¿no? digo, hay muchas mamás que me preguntan, ¿qué pasa si yo tengo, y esto es una pregunta que ahora te puedo hacer yo a ti porque tú eres la que tiene el conocimiento médico, quiero tener un hijo, pero en verdad, ¿qué pasa si soy mayor de 36? Lo más seguro es que me venga con problemas. Eso es como una pregunta que todo el mundo tiene como que miedo. Y otra pregunta es si en tus exámenes y cuando tú evalúas, tú puedes darte cuenta, ok, el autismo se puede ver en un ultrasonido o no, No. o el síndrome de Down, ¿sabes? Como que hay cosas Sí. que sí, hay cosas que no. Exacto. Sí, el tema de los 35 en adelante, no solamente, como bien dices, no solamente el tema de si te va a costar o no te va a costar más, sino que sí, hay mínimo la gente tiene en la cabeza de que arriba de tal, todos los niños vienen con problemas. Y en verdad el porcentaje, o sea, lo principal es mencionar que ninguna paciente, por más joven, sana que sea, el riesgo es cero de no tener algún tema genético o algún problema. O sea, obviamente son temas o son condiciones que no son tan frecuentes, pero incluso una paciente joven lo puede tener. Por eso este tema de los tamizajes de síndrome de Down, por ejemplo, se le hace a todas las embarazadas. No es que embarazadas arriba de 30, 35, 40, no, a todas, porque el riesgo siempre está. Obviamente, entre más joven, pues es menor el riesgo, pero el riesgo está. Entonces, sí es cierto que aumenta mínimamente, o sea, un 1 o 2% versus un 97-98% que todo salga bien. Ahora, sí es importante en pacientes arriba de 35 y mucho más arriba de 40, como digo, a todas se les hace, pero pues estar mucho más pendiente del tema de hacer los exámenes genéticos y a veces simplemente por la edad, el software que te tira los cálculos de riesgo te lo va a tirar un poco más alto que una paciente de 20, 25 años, obviamente. Pero para eso uno lo interpreta con toda la información. El tamizaje o los tamizajes involucran exámenes de sangre e involucran ultrasonidos. Uno no excluye al otro. Entonces, porque tú tienes que tener toda la información para hacer un cálculo real de riesgo. Ya cuando, pues, todos estos riesgos salen elevados, no solamente por edad, sino por los exámenes, ahí se hacen entonces procedimientos más invasivos. Claro. El tema de la amniocentesis, que es la aguja esta que te apoya en la panza, todos estos temas ya o temas genéticos de lo que le llaman los genéticos ampliados, o sea, ya por síndromes raros, obviamente pruebas mucho más costosas, que no es necesario mandarle a todas las pacientes porque sí, pero el tamizaje de síndrome de Down, trisomía 18, trisomía 21, 21, 18 y 13, perdón, a todas las pacientes. Entonces, si eso sale normal, no importa que tenga 50, bueno, ejemplo, ¿no? Pero si esto sale Pueden tener bastante, bebé a los 50. he tenido pacientes, yo trabajo a nivel público y estos días teníamos una de 52 años. Ahora, van a decir que yo estoy promoviendo de que las pacientes esperen hasta los 50. Vuelvo y digo, esa edad es de cada cual. O sea, cada cual decide en qué momento lo va a hacer, sabiendo que existen obviamente mayor edad, mayor dificultad puede ocurrir, si aumenta un poco el riesgo de estos temas genéticos. Y también otra cosa que puede aumentar es el riesgo de la famosa preeclampsia, el problema de la presión, de diabetes del embarazo, bebitos que se vayan quedando chiquitos, porque obviamente pues estás ante un cuerpo más viejo, pues. Ok, ok.
Esa es una de las preguntas. Y la otra que nos hacen las mamás mucho es el tema de la lactancia. Como que yo no sé, pero teniéndote a ti, es como que quiero hacerte tantas preguntas que no, se me va a acabar el tiempo y no tengo tiempo para preguntarte en tantas cosas. Y las mamás les preocupa mucho, es que, ok, va a ir a la escuela. Pues nosotros en la escuela aceptamos bebés desde 2 meses, Ah, ¿ok? wow. Haciendo rutinas de sueño, de estimulación, de alimentación, cambiado todo. Pero ¿qué pasa? Tienes esa mamá que te dice, es que mi ginecólogo me dijo que si no doy leche materna, el bebé no va a crecer bien. Ah, wow. O que tengo que darle leche materna porque si no se me va a enfermar. Es la única manera que no se enferme es tomando leche materna. Ok. Bueno, aquí... Entonces contigo puedo como aclarar esa duda para que las mamás cuando lo ven Sí. digan, ok, no pasa nada si le voy a dar un poquito de Es fórmula que o hay voy a... gente, este tema, hay gente muy radical, o sea, hay gente que, extremista, ¿no? Mira, la verdad es que el tema de la lactancia, y lo hemos hablado aquí, pues para la semana de lactancia siempre tocamos el tema con una asesora especialista en el tema. Es algo que yo le digo a las pacientes, disfrútalo, igual que el embarazo. O sea, las pacientes tienden a vivir en estrés y eso es peor. O sea, el estrés, tanto en el embarazo, puede Ajá. producir alteraciones de, o sea, digo, obviamente te hablo de un estrés severo, ¿no? Pero se altera tu flujo vascular, se puede alterar el crecimiento de tu bebé, se puede alterar tu presión, se puede alterar un montón de cosas. Igual que el estrés en un paciente, una hombre, mujer, no embarazada, lo que sea. La lactancia tiene, o sea, lo que promueve la lactancia en nuestro cuerpo es una hormona principalmente que se llama la prolactina, ¿no? El estímulo del bebé al pegarse al pezón hace ciertos cambios, ciertas causas hormonales. El estrés realmente produce químicamente cambios químicos y hormonales que pueden bloquear esa hormona productora de leche, la prolactina, oxitocina, etcétera. Entonces, si tú estás estresada porque no estás dando pecho, es un ciclo vicioso. O sea, el estrés te bloqueas, no produces, estás estresada, etcétera, etcétera. Entonces, hay que disfrutarlo de alguna manera y saber que no todo el mundo es diferente, no todo el mundo es igual. O No todo sea, el mundo produce. Yo, no, yo cuando estuve embarazada, bueno, yo era una vaca lechera, yo producía 56 onzas de leche por wow, día. O sea, que era, yo lloraba porque no quería tanta leche, o sea, yo claro, estaba pasando páramo, pero mi esposo siempre fue como que, ok, ¿sabes qué? Si no quieres dar pecho, no pasa nada, podemos dar fórmula. Y como que nunca me metió presión, entonces nunca tuve como que ese miedo. claro. Pero también eso es como que algo que tu doctor te ayuda en el camino. Exacto. Entonces, es lo que les digo, o sea, la lactancia sí, bien, o sea, hay que mencionar todos los beneficios, que el sistema inmunológico del bebé, que definitivamente tiene muchos temas de, pues, de proteínas, grasa, todo lo demás, pero hay pacientes que por condiciones médicas o demás no pueden dar pecho. Entonces, al no poder dar pecho, ¿qué hacen? Pues para eso están las fórmulas. Obviamente con esto no promuevo que no den pecho, pero es decisión de cada uno y también médicamente hablando si puedes o no puedes. Claro. Entonces, el tema es, sí, cuando el bebé, cuando no te lo pegas tan seguido, 2, 3 horas para que produzcas o te ordeñas en esa cantidad de tiempo, ciertamente entre menos succión ocurre, pues menos reflejo hay en teoría para producir. Puede disminuir un poco, sí, la producción conforme vas agregando, ya sea fórmula o cuando los niños empiezan a comer ya las papillas, las cosas, o cuando ya van a una guardería y demás, pero no es que necesariamente va a bloquearse al 100%. Ahora, está el otro lado, la paciente que ya sabe que deja el niño, tiene que irse a trabajar y ya no quiere dar pecho. Nosotros como médicos existe un medicamento que te ayuda a Sí, bloquear la lactancia y que ya dejas de producir. Puedes hacerlo así abruptamente, aunque lo que realmente se recomienda es ir haciendo un destete, ¿no? Ir pero digo, como se puede hacer mitad y mitad, o sea, se, o puedo no dejar de dar pecho y y seguir. darle fórmula y cuando el niño empieza a comer, su papilla también normal, o sea, hay que disfrutarlo, o sea, no puedes generarte un estrés o no debes generarte un estrés porque al final es contraproducente completamente, ¿no? Y viene el tema también de el estrés o todos esos temas afecta a tu relación de pareja, de por sí la lactancia que lo hemos hablado acá también, y el hecho de que no estás durmiendo bien, obviamente, te paras en la noche, Claro, todo lo demás, claro. estás cansada, además de estar cansada hormonalmente, estás, boom, o sea, ¿qué líbido vas a tener? Entonces, Sí.
eso es un tema que Tienes toca. que tener un esposo que sea muy complaciente, Exacto, muy un esposo bueno. que comprenda y todo lo demás, y me imagino que eso lo hablan también las mamás en la escuela, ¿no? Las mamás lo hablan bueno, se quejan. En verdad en la Sí. escuela se quejan ya de que yo hago más o yo hago menos. Las mamás en la escuela como que ya ahí drenan todo lo que... Claro, bueno, eso es otra cosa súper importante, encontrar, o sea, pedir ayuda es un signo de amor, o sea, es de amor hacia ti mismo, o sea, drenar, encontrar un espacio seguro donde puedas hablar, donde te puedas relajar, todos estos temas de yoga, meditación, ejercicio, ir al gimnasio y sacarte la mugre ahí sudando, todas esas cosas son tu soporte, además de tu familia, el esposo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, estas mamás que me llegan a la consulta que tuvieron el primero y ahora van por el segundo, ese tema de en qué momento, aparte, o que ya tienen más bebés y entonces criar al grande y el chiquito todavía tan chiquito, me imagino que, Tienen miles de miedos porque, ok, ¿cómo voy a hacer? Esto es algo bien común, la culpa que tienen las mamás de, ok, es que tengo un hijo grande. Mira, justo hace una semana me lo dijo una persona, me dice, estoy súper preocupada porque estoy embarazada, tengo 29 semanas, pronto me va a tocar irme al hospital a dar a luz y voy a dejar a mi hija en la casa con los abuelos y me tengo que ir a dar a luz y siento demasiada culpa por dejarla en la casa, irme a dar a luz. Y yo, pero ya la chiquita tuvo, ya la grande tuvo su su tiempo momento, contigo, ella también estuvo en el hospital sola contigo, ahora le toca... Sí, pero es que ¿qué va a decir la grande cuando la deje sola por irme a dar a luz? O sea, que claro, yo me imagino que esto es algo que tú también tienes que lidiar muchísimo, sí. la culpa que viene con ese segundo hijo en el Claro, camino, no, ¿no? y te cuento una historia graciosa. Bueno, conoces a mi hermano, obviamente. Como dije, pues somos casi familia. Y mi hermano me lleva 6 años. Y mi mamá siempre cuenta que cuando ella se fue a tenerme a mí, y mi hermano tenía 6 años, ella le dijo, es que voy a la Rocha y vengo. Y mi hermano es que tráeme algo, dale, te traigo algo. Y a los 2 días regresó conmigo y un regalo. Entonces, porque bueno, que te trajimos algo, te trajimos un regalo y a tu hermana. Obviamente mi hermano en ese momento, ¿qué es esto? Entonces sí, Y que uno lo quiero, no esto no estoy sé, no seguro estoy si lo segura quiero. todavía. Me dejó caer un par de veces, se nota, ¿no? Mentira, pero lo que sí es que sí, es normal. O sea, el sentimiento de miedo, el sentimiento de culpa, aparte los cambios hormonales propios del embarazo te tienen obviamente a las pacientes pues en este tema. Y realmente es un proceso normal y natural. Entonces, es importante, pues si es un bebé, y esa parte sí ya lo pueden, digamos, lo trabajamos mucho más con los pediatras, pero si es un niño que ya entiende, empezar, de hecho yo les digo, tráelo a la consulta, o sea, tráelo para que, o tráela para que vea el ultrasonido y decirle, aquí está tu hermanito o hermanita, escucha el corazoncito, está dentro de la pancita de mamá, o sea, irlo como involucrando en el proceso de que Claro. viene un nuevo integrante a la casa. Eso aparte es bien importante porque, aunque uno no lo crea, niños pequeños de 2 años entienden, hermanito, hermanita, y le tocan la pancita a la Digo, y tienen mamá. miles de preguntas, o sea, de los que están en la escuela cuando llegan a la escuela te dicen que mi mamá tiene un bebé en la panza y se lo van a sacar porque la van a partir al Ay, Dios medio. Y mío. nosotros como que, ok, bueno, hay bastantes maneras de tener ese bebé, pero claro, causan esas Claro, preguntas que tienen los niños y lo mejor es ir contigo, que vas a tener como esas respuestas exacto, ¿no? Y esa parte de no, claro, al principio, pues y me ha pasado la parte esta, pues triste del asunto de que yo les digo, mira, tráelo cuando ya está más grande, segundo, tercer trimestre, porque en primer trimestre siempre, digo, siempre no, pero tenemos el riesgo de que los sangrados, las amenazas de aborto, no sé qué, y se ha dado los casos tristes que lo llevan temprano, ay, hermanito, hermanita, y después, pues lamentablemente se sí, da un mal desenlace y el niño o la niña queda, y mi hermanito, hermanita, yo sé, ahí había, entonces yo prefiero y se los recomiendo siempre que los lleven un poquito más grandes, ok. va más grande la edad gestacional del embarazo, ¿no? Pero es importante, por lo menos una consulta, que sepan y vean y entiendan, porque ellos le ven la panza a mamá, pero no entienden qué está pasando adentro. Entonces, cuando tú le enseñas, mira, aquí está la cabecita, aquí está el corazón, y escuchan, ellos de verdad que sí se involucran más. Yo les digo, mira que va a venir, tienes que ayudar a tu mami a cuidarlo, que tienes que cuidar, pues tratarlo con cariño. O sea, que entiendan que tienen un rol y una responsabilidad, entre comillas, dentro de la familia y que no van a quedar desplazados, sino que ahora ellos tienen un rol, pues una responsabilidad también con ese bebé. Esa parte es importante, ¿no? Y claro,
a veces yo molesto a mi hermano y es que, bueno, tú fuiste el primero, así que a ti te quieren más. Y él me dice que no, al revés, tú eres la consentida. Hay un lugar para cada uno. Imagino que como maestra lo ves Mira, como maestra, y como como mamá. mamá, lo veo ahora como en todas las fases. Antes yo sí pensaba, yo tengo 3 hermanas mujeres y obvio que tenía que competir por el amor de mi mamá, pero ahora me doy cuenta que cada hijo llega con algo diferente y los quieres de una manera distinta. No existe eso de que existe el hijo favorito. Digo, puede ser que en alguna casa exista, pero sí creo que cada mamá y cada papá en su casa tiene como una conexión especial con cada hijo. Hay algo que hace único a ese hijo. Claro, Entonces, como que como mamá, es como que no me preocupa si me quiere más a mí o quiere más a mi hermana o quiere más a la... No, porque conmigo va al súper y con la otra echa cuentos y con exacto. la otra ve series. Entonces, como que, y eso lo digo ahora de grandes, pero con chiquitos también pasa lo mismo, como que ese bebé, y siempre nos pasa mucho de que le decimos a las mamás, oye, vas a dar a luz, no te preocupes porque el chiquito está contigo porque tú estás dándole pecho, lo estás cargando, lo estás durmiendo, o sea, siempre le estás dando atención. Claro, Pero el grande, que es el que está más atento, claro. juega con él, ten momentos solo con él. El chiquito no se da cuenta que no tienes los momentos solo con él. Exacto. Entonces, ¿sabes? Como que dale esa atención del grande para que el grande no tenga ese celo, porque obvio que ese celo nace, o sea, Claro. hay un Es celo, natural. O sea, es súper natural y más a los 5 años, como que ahora te tengo que compartir, o a los 4, o sea, qué horrible tener que compartir a alguien que era solamente para mí y tener que jugar con él, ¿sabes? claro. Y cómo lo, o sea, pero mira qué interesante porque yo molesto siempre. Bueno, yo los saco, yo los entrego al pediatra y chao, yo me desentiendo cuando me lo llevan a la cita después para tomarme la fotito para el Instagram y listo. Pero mira qué interesante porque no tengo el seguimiento cuando me lo llevan, que va la mamá, ay, cómo has crecido, pero ese tema de cómo les va después a estos niños o en ese momento de que, oye, vas a tener un hermanito, tienen cambios conductuales, cambios, Todos, todos, sí, todos los cambios que puedas imaginarte. O sea, una de las cosas importantes y que le decimos a los papás es, al principio el celo es porque, claro, porque lo tengo encima, porque le estoy dando pecho, porque lo estoy durmiendo, porque ese es el primer celo. Pero luego cuando empieza a gatear, como mamá y como papá, estás como que, cuidado, cuidado que se vaya a golpear, cuidado que se te vaya de frente, cuidado, no te camines al lado, ten cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Estás siempre en cuidado y el grande está como que, ok, la manera en que yo estoy recibiendo atención es cada vez que me lo voy a acercar, ujú, mis papás son como que, cuidado. ujú. Entonces, sí, claro, ahí viene el celo de eso y después cuando vienen que ya comienzan a dar los primeros pasos, el grande es como que, ok, déjame tocarlo para ver si se cae y mamá, pero esa atención que necesita el grande porque es como que, cuidado, oye, es tu hermano chiquito, trátalo bien, siempre le estás dando como esa atención al grande, entonces eso hace que tengas como una Claro, dinámica diferente dentro de la casa. Entonces, sí, eso es bien importante manejarlo claro. y ¿Y cómo se dan cuenta ustedes? Me parece, como digo, bien interesante, o sea, porque, claro, uno como papá, no me ha tocado, me tocará, estoy aprendiendo y tomando todas las notas, pues no lo sabe todo, no hay un manual para decirte cómo actuar y cómo hacer en esos casos, porque a mí me preguntan, doctora, ya tuve el primero, ¿cuándo puedo tener el segundo? Bueno, la recomendación, según AMS y todo el mundo, esperar entre 18 a 24 meses para volver a embarazarte por tema del cuerpo y disminuir riesgos de cuando hay lo que se llama periodo intergenésico muy corto, que es un bebé, nace uno y el siguiente te embarazas antes de esos 18 o 24 meses, hay más riesgo de preeclampsia, amenazas de aborto, partos prematuros, bebés chiquitos. Yo le digo la parte médica. Ahora, la parte social, conductual de ese niño grande en la escuela, o sea, ¿ustedes ven alguna diferencia, por ejemplo, si los niños se llevan 2 años, 3 años, 6 años, o ese tema de que me comentas todas siempre? las edades tienen algo, ¿ok? O sea, entre que se llevan 2 años y el bebé recién nacido, estás en los terribles dos. Entonces Ujú. está uno haciendo pataletas, el otro está recién nacido, estás un poco abrumada del bebé recién nacido, el otro haciendo pataletas, la mamá está hormonal, pobre papá de esa casa. O sea, muero con el papá. Pero si tienes un hijo, por lo menos yo tuve a mi hijo mayor, ahora mismo tiene 9 años y mi hija va para 5, o sea, se llevan 4 años, entre una cosa y la otra, 4 o 5 años se llevan. En verdad fue maravilloso, porque mi hijo grande era mi asistente. Yo le dije, ayúdame, búscame el pamper, tráeme no sé qué. Pero un día se me ocurrió como mamá preguntarle, ¿cómo te sientes siendo hijo grande? Eres el mayor de la casa. Y yo esperaba esta respuesta maravillosa de que él me dijera, Lo soy lo más máximo. grande que hay. Y me contesta, es horrible. Y yo, o sea, mi cara, porque yo soy,
yo soy maestra, yo tengo una escuela, yo estoy en una escuela todo el día. ¿Cómo me va a decir que? Me dijo, es horrible, porque tú, cada vez que yo voy a hacer algo, me dices, ten cuidado, porque ella es bebé y tú eres grande. Entonces siempre me dices que yo soy el grande. Entonces tengo que compartir mis juguetes porque soy el grande. Y tengo que darle todo lo que tengo porque yo soy el grande. Y yo, Claro. ok, qué grave esto, porque en verdad él no lo está disfrutando tanto como yo creía, o sea, Claro, porque yo en vez de estarle dando la emoción de, eres el hermano grande, qué cool, claro. no, mi era como que tú eres el grande, tienes que tener, comportarte, y tú eres el Como que grande, mínimo tienes que, tuviera 20 años. entonces claro, le ponía toda la responsabilidad al pobre peladito y el peladito era como que, sí, yo entiendo que soy el grande, Pero yo también soy pero bebé. necesito que me prestes toda la atención también a mí, entonces sí Claro, pasa que las edades, nunca hay una edad como que, una oye, esta es buena mejor, diferencia, la mejor exacto. diferencia. No, siempre hay algo bueno de cada una de las diferencias. O sea, siempre Claro, hay algo bueno. O que te tocan dos bebés y son dos ya hermanos que van a saliste ser de eso. Ajá. íntimos para hacer locuras. O que te tocan diferenciados y bueno, te va a ayudar uno y va a ser más protector y todo. Pero Claro. No, y eso es importante, como decía antes, darle como ese a esos niños que son más grandes, ¿no? Ese rol de ayudar, de sentirse útil, pero a la vez también no dejar de lado de que sigue siendo un bebé un bebé, también. Tu siguen siendo bebé un también, bebé. bueno, mi mamá hasta el sol de hoy me dice bebé, entonces, y a mi hermano de 43 Sí, años también, o sea, sí, sí, siempre sí. vamos a ser bebés. Pero ese tema ok, tú eres más responsable y eso también le da cierto sentido de protección hacia ese hermanito pequeño. Tú eres un poco más responsable porque tienes más edad, pero a la vez, como decías antes, pues tener ese espacio para permitirle seguir siendo niño, bebé o no tener tanto estrés como tu Te bebé. tengo una pregunta que si no te la digo se me va a olvidar y es algo que siempre dicen. Hay mamás que están embarazadas y mandan el hijo a la escuela y en las Ujú. escuelas siempre estamos resfriados, siempre. Esto Mm, es algo súper común, estamos resfriados, nos da sincitial, nos da COVID, nos da, eh, no sé, todo lo que exista en el ambiente se le pega a los niños. ¿Qué pasa con esa mamá embarazada que va a llegar a la casa y ese niño de 2 años va a llegar y le va a toser? Obvio que te sí. va a toser en la cara y te vas a enfermar y entonces Es casi que inevitable, sí, sí lo vivimos bastante. Y no solamente, o sea, sí, más que nada, pues en estas mamás, ahorita que está dando que si influenza, el famoso COVID, cuando fue el momento, el sincitial, todo este tema, y a veces es como hasta inevitable, porque, o sea, tú tienes que atender a tu otro hijo, lo tienes que atender, tienes que estar encima. Entonces, pues, siempre que hay un niño o alguien enfermo en la casa, pues eso es inevitable que todos. Entonces, aquí promover el tema de las vacunas, que el niño grande esté al día con su esquema de vacunación, importante, porque pues igual, aunque se contagie, pues va a ser un yo miro la contagio, cámara porque en verdad, bueno, un tema controversial. es un tema, sí, no, por todos lados, ¿no? Pero el tema es que es lo que le expongo yo a mis pacientes, que vacunarse no te va a eximir de contagiarte. O sea, cuando tú te vacunas, tú te puedes contagiar, pero te va a dar en teoría un resfriado, virus, lo que sea, menos fuerte y por ende también eres menos contagioso ¿Y la también. mamá embarazada? La mamá embarazada se puede poner la vacuna de la influenza en cualquier momento del embarazo, no pasa nada, la de la influenza. Igualmente la de COVID, que todavía la están poniendo. La que es la TDAP, que es toferina, difteria, pertussis, que se coloca también a todas las embarazadas, independientemente tengan hijos o no tengan hijos, eso es una vacuna de protección que se coloca en todos los embarazos, porque por ahí vino una a negociarme, y que, pero es que mi bebé anterior tiene 2 años y yo leí que dura 5 o 10 años. En cada embarazo hay que ponerla. Esa se pone entre las 28 36 semanas y ahora la del virus sincitial respiratorio, que también para proteger a la embarazada, que obviamente siempre Ah, hay una vacuna para el... hay una vacuna, tenía su buen par de añitos en estudios y ya fue aprobada y ya llegó a Panamá, la vacuna del virus sincitial Ah, ok. respiratorio. Em, Se recomienda vacunar a los extremos de la vida, niños y adultos mayores arriba de 60. Y las embarazadas se vacunan obviamente entre protegerse y también porque le pasan anticuerpos al bebé. Ese se pone más o menos a las 32 semanas. Entonces, la recomendación Pero full esa es nueva. en Panamá, o sea, es nueva, de hace un par de añitos, no sé, 2, 3 años puede haber salido ya como oficialmente ya recomendación y a Panamá también llegó hace, o sea, este año. Literal, estamos hablando ahorita del tema y promoviéndolo porque los casos están mucho más altos. Tú como Claro, maestra lo tienes que ver claro. diariamente. Es un virus que a los niños les causa una dificultad respiratoria terrible, a los adultos mayores también. Por eso digo extremos de la vida.
niños que van a guardería, todas estas cosas, porque es obviamente, como mencionaste, el lugar donde pues se contagia a todo el mundo, ¿no? Entonces, es más que nada la recomendación siempre a la embarazada, cuidarse de más. Obviamente todos quedamos traumatizados con la famosa mascarilla Uf, al momento del COVID, pero literal. bueno, si estás en un lugar donde todo el mundo está resfriado, tu hijo está resfriado, considerarlo, obligación no es, pero es una barrera. Tu sistema inmunológico, mantenerlo OP, comer bien, hacer ejercicio, todo lo demás, tus vitaminas y vacunarse. Vacunarse, parezco disco rayado y yo sé que ahora con el tema este hay extremos también, pero las únicas por ahora recomendaciones que tenemos, ¿no? Ok, ok. Eso es como algo que siempre nos dicen. El tema de las vacunas, pues es un tema hiper controversial y es un tema que a veces te pone como que tienes que dar Sí, muchas explicaciones y yo soy maestra, yo no soy doctora. Entonces, claro. el tema de, por favor, traigan el esquema de vacunación, ese tipo de cosas. Te tocan, me llama la atención porque sé que ahora una de las tendencias es, tengo un amigo incluso que vive en Estados Unidos, tiene 3 hijos y es, dije, anti-vaxxer completamente, o sea, sus hijos no tienen, pero ni la vacuna de nada, de tétano, nada de estas cosas, sarampión, o sea, estas cosas que ahorita están habiendo rebrotes de estas enfermedades que habían quedado en la época de antaño, el polio, o sea, estas cosas que ya uno había Tenemos, erradicado. existen bastantes antivacunas, existen Sí, bastantes antivacunas y es como, no sé, con la última noticia que salió, Trump hablando el tema de la Tylenol, ay, la cosa de no, la vacuna, no sé qué, fue, muero. y que, ok, cada vez va a ser más complicado, ¿sabes? Sí, El tema de los doctores cada vez se les va a complicar más también la cosa, porque también tienes mucha gente que es más doctor que el doctor. así. Entonces, estás embarazada, pero en verdad lo que tienes que hacer es tal y tal cosa. Pero es que mi doctor me dijo que no. No, pero no, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, porque tu doctor no sabe nada. Ese doctor estudió como 27 años de medicina, pero ese no sabe nada. Ese es el tema y una de los, ¿cómo te digo? De los talones Aquiles más fuertes que estamos teniendo son las redes sociales, para bien y para mal. O sea, las redes sociales, esto que estamos haciendo, como te digo, o sea, información que viene de, no necesariamente porque sea yo que estoy aquí hablando, sino que cualquier, digo cualquier, pero yo sé que por ahí saldrá alguno que diga que, pero es que hay doctores desactualizados. Sí, es verdad, como en todo. Sí, Arquitectos, abogados, o sea, eso existe en todos lados, maestras, 100%. métodos antiguos, o sea, eso siempre va a existir. Pero hay que partir de la premisa de que ningún médico estudió, como dices, todo el tiempo que estudió para hacerte daño. O sea, nadie sale de su casa y es que hoy voy a ver a quién le hago qué. No, o sea, No. entonces la información, como he dicho anteriormente en otros episodios, la verdad de hoy es la mentira de mañana y viceversa. Hay cosas que hacíamos antes que ya sabemos que no están recomendadas o cosas que ahora pues hay que hacer que antes no se hacían. Entonces, este tema pues en las redes, saber que la información que, o sea, doble verificar, o sea, tú viste, yo no digo que no busques, pero Claro. consulta con alguien que te pueda decir, esa cosa de Trump, o sea, me lo han mandado un montón de pacientes o sea, en histeria, porque obviamente que tú le digas a una embarazada que lo que más le mandas, que es acetaminofén, porque es lo único que puede tomar, ahora resulta que le va a dar autismo, no Yo no tienes quiero idea. saber tu celular cómo está en los últimos días. Literal, literal, en Instagram, en WhatsApp, en correos electrónicos, porque al final es lo único que tú no le puedes dar ni en el primer ni en el tercer trimestre, o sea, prácticamente en todo el embarazo, lo que es diclofenaco, ibuprofeno. Entonces la embarazada tiene fiebre, la embarazada le duele la cabeza, ¿qué le doy? Tilenol. Por más de miles de años se ha dado, se ha estudiado que no tiene ningún efecto y es lo más seguro. Mira, si a ti te da una fiebre altísima, por lo que sea, si sea por una muela partida, eso te puede llevar embarazada a amenazas de parto prematuro, a amenazas de aborto, a infecciones intramnióticas, o sea, dentro del útero. Entonces, te vas a aguantar la fiebre, la infección, lo que sea, porque Trump dijo que el Tylenol. Y ya salieron todas las sociedades serias de ginecología, obstetricia y todo diciendo, aquí están todos los estudios, desde los más viejos, porque esto tiene años, hasta los más recientes, y no hay ninguna asociación de acetaminofén con autismo. Y me llama la atención que Trump dijo Tylenol, o sea, él no dijo acetaminofén, él dijo Tylenol directamente. Para mí, no sé, quiero decir que soy apolítica, pero para mí eso fue como algo bien dirigido a Tylenol, a la casa farmacéutica de No tengo ni la Tylenol. menor idea, pero cuando salió eso, o sea, al día siguiente en la escuela tuvimos una mamá, dije, ¿ustedes dan Tylenol en la escuela? Yo dije, no, la Mm, escuela no da medicina. O sea, la escuela no da medicina, señores. Gracias. Eso, y ujú. si un niño tiene que tomar medicina, lo tiene que dejar en su casa.
manténgalo ahí en la casa y déle usted sus medicinas en su casa. Acá no damos. Exacto. Pero Me imagino, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, las redes sociales al final tienes que ver, mira, este es el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, tú tienes que ver al final de las bases científicas realmente y es muy difícil porque al final, pues, porque lo dijo Trump, porque salió en las noticias o porque salió en la cuenta de un influencer que tiene 3 millones de seguidores, ya es verdad. Y realmente, pues, hay que tener con pinzas la información, ¿no? Pero, bueno, conociendo un poquito más de lo que hacen en Groupie Kids, porque me ha llamado la atención, mira que, como te digo, pues, todo este tema de lo que viven ustedes tienen tipo escuela, tipo guardería, tipo... mira, empezamos teniendo escuela de año y medio a 4 años, porque eso era lo que necesitaba la gente hace 12 años que se fundó, Ah, ¿ok? wow. Después, claro, yo no estoy aquí, yo estoy en Argentina, y en Argentina la educación de los maternales va desde los 45 días de nacidos, pero eso no era algo que se necesitaba en Panamá. Cuéntanos de eso porque yo me acabo de enterar que esto existe y tengo mamás que acaban de dar a luz, que acaban de, o sea, ¿cómo tú llegas con tu bebé de 2 meses y que buenas? Bueno, ¿qué pasa? Acuérdate que la licencia de maternidad es 1 mes y medio antes y 1 mes y medio después. Y Exacto, después de ese mes y medio, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener a alguien que le cuide el bebé en la casa. claro, O sí tengo la posibilidad, pero me da un poquito de miedo dejarlo en la casa con solo con cualquiera, alguien que no sé claro. quién es, de dónde la saqué. Entonces muchas mamás llegan y dicen, ok, necesito hacer esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Ok, vamos a buscar, vamos a poner un lugar en donde las mamás se sientan seguras, en donde les cuidemos a ese niño como si estuviera en la casa, en donde tengamos personal capacitado, pero también vamos a informarnos con doctores, vamos a ir y hablar con doctores a ver qué opinan, cuáles son las sugerencias que nos dan para poder hacerlo bien, o sea, ¿sabes? Claro, Entonces, claro, yo sí estudié esto, pero yo también quería tener un equipo que supiera del tema, claro. porque no es lo mismo que una solamente sepa y bueno, pues yo sé, pero yo no estoy dentro del salón todo el día. Ujú, Entonces, sí, la idea es aceptar niños desde 2 meses, pero ¿para qué? Para que esa mamá se pueda ir tranquila a trabajar, para que esa ujú, mamá, eso te ayuda también en el tema de familia, de pareja, de todo. O sea, tengo una claro. preocupación menos. Mi esposo, ¿sabes? Mi esposo me ve más tranquila, me siento tranquila cuando lo dejo porque dejar un bebé no es fácil. Yo me Me acuerdo, imagino. yo acepto a las mamás y cuando las mamás se ponen a llorar, yo las entiendo perfectamente, ese llanto tan horrible por despegarse, porque yo, cuando mi hijo tenía 1 mes y medio. Tenía que regresar a trabajar, pero tenía que regresar a trabajar en la escuela. O sea, no era que me iba a regresar a trabajar en un trabajo en donde trabajaba con un horario estricto. Me lo podía haber llevado conmigo y todo. Claro, Yo me puse a llorar en la casa porque yo tenía que dejar a mi hijo. Y yo dije, o sea, es que me voy a trabajar. Y mi esposo dice, o sea, vas a trabajar y regresas en 5 minutos. Pero es un ¿sabes? shock, Como que, ok, estaba claro. aquí adentro y andaba conmigo para todos lados. Ahora está aquí afuera y no sé si tú lo vas a cuidar también como lo cuidaría yo. Claro, claro, claro. Entonces, ¿Qué consejo en tu experiencia como mamá, como maestra, como directora de una escuela que recibe bebés tan chiquitos hasta a edades más altas? ¿Qué consejo le puedes dar a esa paciente que está en ese momento? O que ya sea que a los 2 meses o a los 6 o a los X, ese consejo de, oye, te toca ser tú ahora también, volver un poquito, porque no va a ser del todo tanto al no vuelves principio. del todo, pero Ujú, primero tienes que tener, yo creo que el ginecólogo es sumamente importante porque se te convierte como en tu médico de cabecera. Es la sí, persona que te da la seguridad de que todo va a estar bien, entonces tienes que tener esa química y todo. Entonces, tener un doctor que te acompañe, tener un esposo que te tenga la paciencia necesaria y buscar un lugar donde te sientas segura y hagas esa conexión. O sea, tienes que tener conexión en el lugar donde tú vas a dejar a tu bebé. Al igual que si la va a cuidar una nana. Si la nana no te da tranquilidad, no vas a estar tranquila. claro. Entonces, busca un lugar donde tú te sientas seguro, donde cumplan con las medidas de higiene, con las medidas de sueño, con todas las rutinas de ese niño de la manera correcta, para que cuando tú lo vas a dejar, sepas que está bien cuidado. Eso te va a dar un poquito paz a ti. Ujú. Vas a poder continuar con tu vida de pareja, con tu vida de familia, vas a poder continuar haciendo tu trabajo y cuidando a ese bebé más tranquilamente. Porque si tú estás nervioso, todo Claro. alrededor es No, como y se lo caótico. transmites también al bebé, ¿no? Y el estrés, él siente, probablemente siente o te ve con ese miedo, ese estrés,
y le estresa ir a este lugar porque tú estás estresado de ir a llevarlo allá, ¿no? Las mamás Entonces, no tienen una idea lo difícil que es que cada vez que ellas se ponen a llorar y el niño te ve llorando, el niño también está nervioso porque piensa que es si algo ella está malo. llorando es algo malo lo que está pasando. Exacto. O tienes muchas, viste cuando te vas a casar están las bridezillas, Ajá. ok, cuando vienen a la escuela el primer día de Las clases, las mamsilas. momzilas, la de cuando vas a dejar al bebé al principio que, bueno, pero es que no estoy segura si te lo quiero entregar. Bueno, está Exacto. bien, venga, Mínimo es que que dámelo. No. bueno, una de las cosas que yo hago es que le digo a las mamás que se queden conmigo y les ofrezco café. Se quedan con nosotros en la escuela un rato, la primera semana después quedar allá adentro y tomas Ah. café y entonces como que, ok, me siento tranquila, te lo voy a Poco, dejar. claro, y Y poco poco a a poco poco. ellas mismas, porque como digo, pues es una transición, es normal, o sea, va a tocar, hay que dejarlos, a todos nos dejaron volar solos, o sea, toca que los niños vayan explorando Digo, las también. mujeres somos, tú lo sabes, las mujeres somos temperamentales, somos hormonales, Sí. entonces hay muchos momentos en que todo te puede ser un gran caos. Claro, claro, no, y hay que apoyarse, porque eso, como mencionaste y estuvimos hablando, te afecta en tu trabajo, en tu rendimiento, en tu sueño, en tu vida de pareja, y terminas transmitiéndoselo a todo el mundo alrededor, incluyendo a tu bebé, que es el que quieres proteger. Entonces, bueno, la verdad que esta ha sido una conversación bien, como te digo, me ha enseñado mucho, no digo que me ha preparado, pero estamos en este camino. Nada te prepara. Mi esposo y yo estamos en ese camino, así que ahí he tenido un buen par de enseñanzas, te agradezco, porque de verdad que es como bien te digo yo, ay, qué pena, yo la saco a los bebés y allá va, y de verdad que la paciente sigue siendo mi paciente, pero tiene alrededor tantas cosas que uno como médico les puede ayudar, pero ya a veces hay cosas que escapan, estos consejos que nos has dado y estas experiencias, de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Esto da para que sí, le demos seguimiento, así que podamos Mil hacer gracias, mil gracias. otros episodios más. Sigan, sale así, Groupie Sí, Kids. Groupie Kids. Groupie Arroba Kids. Groupie Kids. Ahí nos siguen, pues ya saben, a Teacher Ana Melissa, la directora de Groupie Kids, y ya saben que desde pequeños no hay ningún tema, consúltelo igual con su pediatra, pero no hay ningún tema con el tema pues de dejarlos desde temprano para que la vida pues se nos pueda facilitar un poquito. Así que bueno, este fue otro episodio de Cuéntamelo Todo. Gracias por estar aquí. Nos vemos y cualquier otro tema que quieran conversar en los comentarios. Gracias.